¿Ya lo pueden ver? Sí, sí. Ok, bueno, hola, vamos a ver el tema de inmunosenescencia. Y bueno, a manera de una introducción, pues vamos a hablar que pues es perdón, a ver, esperen. El envejecimiento va a estar caracterizado por una disminución que va a ser gradual de la capacidad que tenemos como individuos para reaccionar ante todos los estímulos que pueda haber en nuestro entorno. Y obviamente esto nos va a generar una dificultad para mantener un estado homeostático en nuestro organismo. Durante el envejecimiento, pues nuestro sistema va a someterse a diversos, pues vamos, sucesos complejos que van a hacer la reorganización, los mecanismos de compensación y las alteraciones funcionales. Y bueno, el conjunto de estas tres cosas nos va a traer pues, al concepto de inmunosenescencia. Así es como yo encontré esta definición, que iba a ser como el conjunto de los procesos de reorganización, mecanismos compensatorios y las alteraciones funcionales que sean consecuencia de estos. Ok. em, la integridad, bueno, algo que me pareció bastante importante, pues es que la integridad de nuestro organismo va a estar conservado por las respuestas inmunológicas, que eso ya lo conocemos nosotros. Em, la que va a estar principalmente conservada es la inmunidad innata, ya que esta pues es la que ha venido como evolucionando por muchísimo tiempo para llegar a lo que es el día de hoy. Eh, y es la menos susceptible a los efectos de la edad, al contrario de la inmunidad adquirida, que pues va a ser como la más afectada conforme avance el tiempo. De hecho, esta inmunidad adquirida, pues leí la verdad varios artículos, pero más o menos iban como de acuerdo en que más o menos a partir de los 40 años, inicia un decremento constante acerca de esta inmunidad adquirida. Obviamente han encontrado, pues en diferentes estudios han encontrado pacientes que tienen 100 años y que tienen una inmunidad adquirida pues bastante buena, pero también hay pacientes de 60, 70 años que empiezan a tener muchas deficiencias. La inmunidad innata, como se los había comentado, pues varía realmente muy poco a lo largo de nuestra vida. Ok, en cuanto al envejecimiento y la timopoiesis, que esto nos va a explicar más o menos por qué es que la inmunidad adquirida es la más afectada. Perdón, se me olvidó comentarles eh, que, bueno, las modificaciones de nuestra inmunidad, pues va a abarcar desde lo primero, que serían las células pluripotenciales hematopoyéticas, y bueno, ahí vamos a ir avanzando en los niveles de organización hasta afectarnos a un linfocito T maduro, por ejemplo. Entonces, en cuanto al timo, le mencionaba el artículo que es el reloj inmunológico del envejecimiento, ya que al alcanzar nosotros la madurez sexual o a partir de la pubertad va a ir en una disminución. Bueno, para este entonces ya el timo disminuyó en 15% y va a haber un reemplazo del tejido linfoide por, por grasa y por tejido fibrótico. Algo que me pareció importante es que en los hombres, desde que inicia hasta el momento de ya no encontrar ningún indicio de hormonas, es un proceso continuo, aparte de que es progresivo. Y en la mujer va a ser igual el inicio en la pubertad, pero va a estar interrumpido en la premenopausia y en la posmenopausia va a continuar con su proceso. Al final, más o menos a los 60 años, mencionaban los artículos, que es donde tanto hombres como mujeres llegarían al mismo nivel, o más bien llegarían al mismo punto de que ya no hay una funcionalidad del timo. Mencionaba que a partir de entre los 20 y los 40 vamos a tener nosotros esta pérdida de función endocrina y como se los acabo de comentar, a los 60 es cuando ya no, ya no hay hormonas químicas detectables, o al menos esa es la norma. Algo que me pareció importante es que se cree que la organización y todo el mantenimiento del timo está dado o está pautado, por así decirlo,
por los linfocitos T maduros. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos una disminución de linfocitos T, pues este feedback que puede haber entre estos y el timo, pues va a estar ya disminuido. Y bueno, esa solamente es una teoría porque realmente, por lo que entendí, no han llegado exactamente al punto específico del por qué es que empieza como esta involución o en ese momento. En cuanto a los linfocitos T, pues obviamente van a estar alterados. Toda la capacidad inmunorreguladora y citotóxica va a estar disminuida y va a ser una respuesta pues retardada y de baja intensidad. Tenemos una disminución también a la proliferación de las células ante un agente patógeno. Y algo que también me pareció como importante es que al principio se ven solamente modificados, o sea, sabemos que tenemos varias poblaciones de estas células y que no se van a ver modificadas todas al mismo tiempo. Vamos a tener una disminución de la capacidad proliferativa. Esto es porque hay una disminución de la interleucina 2, o al menos se cree que puede estar relacionado con eso, y también va a haber disminución de algunos genes como el CMYC, que bueno, estos no se los puse, no creí que fuera como un punto que tuvieran que estar ahí, pero estos genes eh, pueden intervenir en la progresión del ciclo celular. Entonces, al tenerlos disminuidos, va a haber una disminución o una pérdida en la capacidad proliferativa. La proporción de los linfocitos CD4 y CD8 no está modificada. Algo que sí se ha encontrado es que hay un aumento o un predominio más bien de las células de memoria y va a estar pues una disminución de los linfocitos vírgenes. Ahora, lo importante es que hay como pérdidas de diferentes, pues vamos a decir como pues moléculas, que es lo que a nosotros nos va a estar afectando. Por ejemplo, los linfocitos, eh, los linfocitos T pueden tener una pérdida del CD28, que como sabemos es una molécula coestimuladora. Entonces, por ejemplo, los linfocitos TCD4 con un fenotipo CD28 negativo o que ya perdió esa molécula, van a ser muy frecuentes en nuestros pacientes ancianos. Y esta ausencia de CD28 va a estar relacionada con una falta de estimulación o sea, del CD40. Entonces nos va a dar una disminución o una incapacidad para interactuar y además, en este caso del CD40, nos daría una disminución en la diferenciación del linfocito B a una célula plasmática. O sea, realmente si se dan cuenta, a lo mejor se escucha muy enredado, pero si se dan cuenta, como todos estos procesos, aunque sea solo una molécula, afecta realmente a otros procesos que nos llevan a una inmunidad completa. Hay una disminución también en la hiporreactividad, porque hay una modificación en las vías de transducción, perdón, y bueno, puede ser desde una alteración en la movilización del calcio intracelular hasta pues la vía de las familias de las proteincinasas, que eso va a estar activada por patógenos, ¿no? Eh, Va a haber un perfil de citocinas específicas en el anciano que es predominantemente promotor de las reacciones inmunitarias eh, humorales y van a ser inespecíficas, como pues, por ejemplo, todas las interleucinas proinflamatorias que conocemos van a estar presentes, aunque no sea necesario que en ese momento estén dándose. O sea, nuestros viejitos van a estar teniendo como un perfil proinflamatorio constante, pero eso ahorita se los voy a comentar. En cuanto a los linfocitos B, hay alteraciones tanto cualitativas como cuantitativas. Principalmente, pues va a haber una disminución de niveles séricos perdón, de IgM e IgD y un aumento de IgG e IgA. ¿En qué nos afecta? Pues en que puede haber un incremento de anticuerpos contra antígenos propios. Y es por esto que también en edades avanzadas se pueden ver más enfermedades autoinmunes. Eh,
Otra cosa que vamos a encontrar muy común en nuestros pacientes de edad avanzada es una activación policlonal por endotoxinas bacterianas. Eh, y algo que me llamó la atención es que puede haber gamapatía monoclonal benigna, que es pues básicamente un pico monoclonal de inmunoglobulinas. Realmente encontré un artículo que ahorita, a ver si la doctora nos comenta eso, que no se llama benigna, que realmente nunca va a ser benigno que haya un pico monoclonal de inmunoglobulinas, pero bueno, así lo encontré yo en la literatura y decía que era más o menos el 15% de una población total de adultos mayores los que podrían presentar esta. Va a haber una disminución también de los anticuerpos contra antígenos exógenos conocidos. Y esto también me parece importante porque hablaba de que por esta disminución contra antígenos propios conocidos, pudiera ser que las vacunas, por ejemplo, ya no surtieran, perdón, el mismo efecto que si se aplicara a un paciente joven. Mm, algo, algo que también me parece importante mencionarles es que, por ejemplo, no hay una disminución en la cantidad de anticuerpos producidos, pero sí va a haber una deficiencia para la activación. Y por ejemplo, en este caso, esta deficiencia es resultado de la incapacidad de los linfocitos T para poder proveer una activación adecuada. Entonces es como se los comentaba, una sola molécula, que es la molécula que nos permite la interacción, nos va a estar afectando completa toda la inmunidad. Las células de memoria, pues, se mantienen por muchísimos periodos. Mencionaba el libro que incluso en pacientes que habían estado como en contacto cuando fue la epidemia de la peste negra, después de 50, 60 años, tenían todavía células de memoria para ese patógeno. Los anticuerpos, hay un aumento de una producción de anticuerpos dirigidos contra antígenos propios, eso ya se los había comentado, son de baja afinidad. Y bueno, esta baja afinidad puede que esté dada porque hay una disminución en el número y en el tamaño de todos los centros germinales, donde, como sabemos, los antígenos van a estar presentados hacia los linfocitos y donde ocurre el cambio de isotipo de las inmunoglobulinas. Entonces, como hay una disminución de estos centros, puede que esa sea la causa de que estén los anticuerpos producidos, sí, pero que sean de una muy baja afinidad. Hay una disminución también de la hipermutación y, bueno, por ejemplo, se cree que todos los linfocitos vírgenes pues cambian o mutan hacia ser células de memoria, pero realmente no tienen pues una memoria como tal. O sea, solamente cambia como el- la molécula cambia a ser CD27, pero no hay nada que nos pueda favorecer a nosotros. En cuanto a de los linfocitos o de la inmunidad adquirida, ¿tienen duda? Bueno, pensamos que no. Ok, bueno, en cuanto a las células accesorias, pues la verdad es que tenemos eh, las, las APC, que son pues bastante esenciales, la célula dendrítica y los macrófagos. Y bueno, mencionaba que sí vamos a encontrar un número disminuido de células dendríticas, pero que la capacidad funcional va a estar completamente intacta. De hecho, decía que hay muchos casos en donde la actividad de estas células dendríticas en adultos mayores es aún mejor o es mayor a unas células dendríticas que fueran de pacientes jóvenes. Los monocitos también van a tener una disminución en la producción de citocinas, quimiosinas y factores de crecimiento. Eh, y hay una modificación no, perdón, las moléculas de superficie no se modifican, pero sí va a haber un cambio en la velocidad de depuración de los antígenos y también hay una disminución en la respuesta antitumoral. Y esto es importante porque entonces nosotros vamos a tener, como se los había mencionado, un estado proinflamatorio pues constante en nuestros pacientes mayores. En cuanto a la inmunidad innata, pues nosotros ya lo sabemos que es la principal línea de defensa. Y bueno, contra patógenos, contra células neoplásicas y contra agentes dañinos. Y bueno, ya saben, ¿no? Incluyen a los natural killers,
a los granulocitos, a los proteínas del complemento, y bueno, ya eso ya lo conocemos. Son los mecanismos que están más conservados. eh, y bueno, pues los principales cambios que nosotros vamos a tener es que hay una deficiencia, por ejemplo, en la fagocitosis, y también va a haber una disminución en las proteínas del complemento. Otra cosa, por ejemplo, es en los neutrófilos, pues vamos a encontrar también que están muy reducidos en número, pero no van a tener una deficiencia funcional. Y volvemos a lo mismo, como hay, o sea, como hay deficiencias funcionales tanto en los neutrófilos como en la fagocitosis, también en los monocitos, pues entonces hay un aumento de citocinas preinflamatorias, y esto lo vamos a manejar como un mecanismo de compensación. En cuanto a la toxicidad mediada por las células natural killers, están pues muy bien conservadas. Hay un aumento o un incremento en estas natural killers. Y algo que también me parece importante, pues es que hay una disminución en la expresión, pero también en la función de los receptores tipo TOL, que bueno, como sabemos, son necesarias para las células presentadoras de antígeno. Y bueno, esto va a hacer que nuestros pacientes tengan una mayor susceptibilidad, mencionaba la literatura, por levaduras y por bacterias principalmente. Obviamente, pues el incremento de morbilidad y todas las alteraciones relacionadas con la edad, pues van muy de la mano con todos estos cambios que, que hemos mencionado. Bueno, encontré este término que es el inflam aging. Lo mencionaba un artículo y decía justo que es este estado proinflamatorio constante de nuestros viejitos. Primero decía que es multifactorial, podemos tener fuentes tanto exógenas como endógenas, y bueno, las exógenas mencionaba que en un estudio que se hizo, pues lo que se encontró más comúnmente era el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, y el virus de la inmunodeficiencia humana. Y por ejemplo, en las endógenas, pues encontraron que también estaba involucrado el ADN, y esto es por lo que les comentaba que nuestro sistema empezaría a producir anticuerpos eh, anti-ADN, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues es un estado proinflamatorio. Tiene que ver con los macrófagos, con la deficiencia de los receptores de tipo TOL, y pues con una gran cantidad de citocinas proinflamatorias. Hay una reorganización completa del sistema inmunitario a causa de la longevidad, que bueno, es básicamente todo lo que les he comentado, pero en esta tablita, esas se las voy a dejar ahí en la presentación. Y bueno, nosotros como médicos de primer contacto que estamos detectando este proceso de inmunosenescencia, ¿qué podemos hacer? Realmente, pues no hay gran cosa que podamos hacer por retardar el proceso de envejecimiento, y pues encontré un artículo que mencionaba estos puntos, ¿no? Los suplementos alimenticios, que decía realmente que no hay vamos, que no está comprobado el hecho de que por darle una suplementación alimenticia a nuestros pacientes va a mejorar su sistema inmunológico, pero sí decía pues, que tenemos que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, vitamina A, vitamina E, vitamina C, B12, B6, folatos y los minerales que nuestro paciente pudiera necesitar. Entonces, a lo mejor no le vamos a mejorar el estado inmunológico, pero sí vamos a evitar que tenga otra patología. Algo que me llamó bastante la atención fue el ejercicio. Eh, Mencionaba que se hizo un estudio, y entonces en pacientes que hacían ejercicio constante se les aplicó una vacuna, y a otros que no hacen ejercicio también, pero a los pacientes que sí hacían ejercicio constantemente tenían una mejor reacción ante esta vacuna, y entonces sus células de memoria sí estaban siendo funcionales para poder enfrentar al patógeno en un evento próximo. La eliminación de los estresores, que bueno, eso también ya lo vimos, que el hecho de que estén bajo un proceso oxidativo también bueno, es contraproducente para nosotros. La administración de vacunas, que como ya se los dije, no es tan efectivo como si nos la pusieran a nosotros, pero aún así, pues es como una ayudadita al sistema de nuestros pacientes. Y algo que también me llamó la atención es que mencionaban la administración de interleucina 7 recombinante. Esto obviamente solamente, o sea, solo como pues estaban trabajando en eso,
No sé si la doctora había escuchado algo así de la interleucina 7 recombinante, pero bueno, mencionaba que en los pacientes que se les administró hubo un aumento tanto en número y un poco en función de los linfocitos TCD8. Entonces, bueno, estas serían como las cositas que nosotros podríamos hacer para ayudar a que nuestro paciente se mantenga pues lo más sano posible. Y ya, creo que ya. ¿Alguna duda? Ok. Ok, José Antonio, vamos déjenme compartirles, a ver si puedo presentarles un videito, a ver si se puede, y si no, ahorita vemos qué hacemos. A ver, ¿sí lo miran? Sí, doctora. El problema es de que no lo van a escuchar, es el tema. A ver, entonces, se lo mandé a Maggie y Maggie se los va a enviar para que lo miren y yo lo voy mirando aquí. ¿Sale? Ustedes me dicen cuando lo tengan. Doctora, creo que no me ha llegado. Ay, ¿de verdad? A ver, ahí va. Probablemente esté muy pesado, ¿no, doctora? Para enviarse Sí, rápido. se me hace que si no te llegó ese es el tema. Sí, no salió. A ver, lo voy a mandar por mail, a ver. Doctora, y si para más rápido nos mudamos rápido así. Ah, nos mudamos a Zoom, exacto. Sí, doctora. Sería más rápido. Ok, vale. Entonces, adiós.